Ya. Entonces, para allá. Tenemos un modo de reproducción. Bueno, según me manifestaron ustedes en la vez anterior, no estaban muy enterados de los tipos de máquinas chancadoras que hay disponibles. Así que preparé una clase que probablemente me salga más corta que la que hemos hecho en los días previos, sobre los tipos de chancadores y más o menos cómo funcionan, sin entrar todavía a modelar ni analizar el proceso, solamente describir las máquinas. A ver, esto va a salir de aquí porque si no se va a grabar encima. Ya, entonces, bueno, los chancadores, ya hemos visto antes, están en la etapa post-tronadura y previo a la molienda. Toman el mineral que sale de mina, que digamos puede llegar a ser tan grande como 1 metro, algunas colpas, ¿no es cierto? Ya algunos chancadores de hecho tienen capacidad o bocas de 1,5 metros para estar disponibles para colpas más grandes. Colpa es un nombre habitual en la industria para referirse a una roca de gran tamaño, ¿ya? Se le dice colpa. Eh, entonces, en ese ámbito, los primeros chancadores son los que reducen el tamaño desde esa dimensión de más 1 metro hasta, digamos, 10 o 15 centímetros, más o menos, que debiera ser el tamaño característico del producto. Luego están los zancadores que se llaman secundarios, que son los que operan para producir material en el rango de los 5, o sea, entre 10 y 5 centímetros, ¿ya? Y el chancador terciario ya está produciendo material del orden de 2 milímetros, pues, perdón, dije 2 milímetros, no, más grande, 2 centímetros como para ya tener alimentación a molienda. Ahora, los tipos de chancadores en el primer caso son o chancadores de mandíbula o los así llamados giratorios. Estos nombres tienen eh, además raíz histórica. Y los chancadores secundarios pueden ser giratorios o de cono, y los terciarios son normalmente solo chancadores de cono. En este esquema se puede apreciar más o menos los principios de las principales máquinas. En el primer caso, en la letra A, ustedes tienen, a ver, esto se puede poner aquí, para quedar metido en la grabación. Pero no sé cómo moverlo, así que así se queda. La primera, ¿no es cierto?, es el caso de un chancador del tipo Blake, que es el primero que fue inventado ya, y que lleva un pivote, ¿cierto?, en la parte superior, que aquí tiene el movimiento de una excéntrica que hace que esta barra suba y baje. Cuando está en la posición más alta, estos dos, en realidad no son exactamente eje, pero estas dos barras, ¿no es cierto?, quedan más o menos alineadas y se encuentran en la condición de máxima longitud, ¿ya? Las dos sumadas. En cambio, cuando el eje o el pivote se encuentra en la posición, no es un pivote, esta barra, se encuentra en la posición más baja del eje, entonces esto baja hacia acá, por lo tanto,
longitud total de todo este conjunto es la mínima. Y eso hace que este chancador opere abriendo y cerrando sus mandíbulas, ¿ya? Hay un diseño alternativo que es posterior, que se atribuye, digamos, o sea, que fue patentado por otro señor llamado Dodge, como los automóviles, ¿ya? Pero que este tiene un criterio distinto. Aquí el eje motriz no está, o sea, el movimiento no está en la parte baja, sino que en la parte alta. De tal manera que el material aquí se mueve, o sea, esto está acercándose y alejándose siguiendo este contorno, ¿no es cierto? De tal manera que aquí esto sube y a su vez se acerca y retrocede, deja pasar el material y vuelve a tomar y sube y así sucesivamente, ¿ya? Siguiendo esta, o sea, y esta distancia es la que, esta pieza, digamos, esta barra es la que mantiene la posición. Este más o menos corresponde al tipo de chancador que tenemos en el laboratorio, que da un tamaño de descarga relativamente uniforme. Ya, y después, ahora, estos ambos dos son casos de chancadores de mandíbula. En cambio, acá tenemos los chancadores de giratorio y de cono, ¿no es cierto? Donde el chancador giratorio original va, la barra, digamos, o el eje central va suspendido de la parte superior, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un giro sobre una base, va montado sobre una base que a su vez va montada excéntricamente aquí. Entonces aquí tenemos un eje que gira, un engranaje que transmite este movimiento de tal manera que se produce un movimiento en torno al eje, digamos, de esta cosa. Pero por el hecho de estar montado como está, opera excéntricamente, entonces esto gira, se abre y se cierra, ¿no es cierto? Dejando, y cuando está en esta posición, el material pasa por acá, y cuando va para acá, el material pasa por este otro lado. Y eso, bueno, con simetría circular. Aquí, a diferencia del otro diseño, el cono va apoyado en la base, la cual también se hace girar y opera en forma excéntrica. Aquí hay unos descansos que soportan toda esta masa, ¿no es cierto? Y por otro lado, si ustedes se fijan aquí, el material, hay una diferencia en el diseño del cono, ¿no es cierto? Y todo esto lleva está soportado, o sea, apoyado, pero con amortiguador acá, de tal manera de que dar un límite al nivel de esfuerzo que se puede generar acá. Eso es una protección en caso de que se cuele, por ejemplo, material muy duro que puede ser metálico, que el chancador no va a ser capaz de procesar. Bueno, pero en realidad la idea era dar una visión esquemática, porque después vamos a ver nuevamente figuras sobre esto. Entonces tenemos chancadores de mandíbula, chancadores giratorios y chancadores de cono. Ahora, los chancadores primarios, como decía, se caracterizan por el gran tamaño de apertura, hasta 1,5 metros, y eso es lo que importa, ¿ya? Es el tamaño de la boca, porque eso es lo que define el tamaño de material que pueden recibir de la mina. Eh, la aplicación de fuerza se hace a baja velocidad, o sea, las velocidades de giro son relativamente pequeñas, de 80 a 150 RPM, no más que eso. Y las partículas siempre en estos chancadores van confinadas entre dos superficies o mandíbulas. Principalmente se actúa, digamos, entre las dos paredes. Eh, el flujo en todos estos chancadores es por gravedad, ¿ya? Cae simplemente el material. Y la descarga inferior es la apertura controlante del tamaño de descarga. Como decía antes, hay eh, tres diseños básicos de chancadores
el de Blake, que lleva el pivote arriba y por lo tanto tiene una apertura variable, pero tiene una entrada fija. Y si tiene una apertura variable, tiene una descarga variable. El diseño Dodge, que al revés, el pivote está acá, ups, de tal manera que lo que se hace es apretar primeramente el material más grueso y, y esta medida que se tritura va bajando, ¿no es cierto?, donde la apertura aquí es fija. La alimentación entonces tiene un tamaño variable, va a depender del movimiento, ¿no es cierto? Pero la descarga tiene un tamaño fijo. Perdón, este es el diseño que se utiliza principalmente en laboratorios. Y hay un tercer diseño que se llama el universal, que lleva el pivote al centro, de tal manera que la mandíbula oscila, ¿no es cierto? Y cuando aprieta acá, suelta acá y así sucesivamente. Ahí hay una ilustración del chancador de Blake original, que fue patentado en 1858. En la historia de la molienda de Lynch y Rowland, que es donde saqué esta figura, aparece, cuentan de que este chancador se inventó porque este señor se había ganado un contrato para pavimentar un camino. Y en esa época la trituración de las piedras se hacía a puro combo, ¿no? Entonces, ya en una época en que se estaba desarrollando máquinas para cada cosa, eh, diseñó, digamos, este aparato con los principios que vimos recién, ¿no es cierto? Y que fue el primer chancador que se popularizó y que hoy día hay miles de estos en todo el mundo. Y ahí hay un esquema de cuál era el diseño original. Se fijan ustedes que la entrada es por acá, entonces el material entra por aquí. Aquí lo que tiene esto son unos volantes porque esto necesita inercia, porque el motor va haciendo fuerza. Entonces cuando este material tiene, o sea, perdón, este diseño, hay el momento en que opera, tiene que hacer una gran fuerza, pero después cuando se abre, el motor, digamos, prácticamente no tiene carga más allá de la inercia de esto. Entonces, eso obliga a ponerle un volante, ¿no es cierto?, que sea una especie de condensador o amortiguador o, ¿cómo se dice?, almacenador de energía, de tal manera que hay inercia, digamos, cuando se produce la carga, y cuando no, él se encarga, cuando no hay carga aquí, él se encarga de absorber energía ganando un poco de velocidad. De tal manera que esto está en una velocidad, en sub y baja de velocidad para poder mantener acá, eh, o sea, ofrecerle al motor, digamos, una impedancia más o menos estable en el tiempo. Y aquí se ve también cómo esto alimenta este eje tiene una excéntrica que no se aprecia bien en este dibujo. Pero este es el eje excéntrico, de manera que esto sube y baja. Y esto produce el movimiento que hace a su vez que se cierra, se abre la mandíbula. Aquí hay un diseño como para regular esa separación y por lo tanto jugar con el tamaño. Ahí se ve que también hay una especie de tuerca como para el ajuste. Entonces, este diseño fue por supuesto perfeccionado. Aquí hay un diseño que se ilustra bastante mejor cómo es un chancador en la actualidad, pero por otro lado uno ve que es una máquina bastante robusta, que aparte de las paredes gruesas tiene eh, estos refuerzos, ¿no es cierto?, mecánicos, y donde se ve, esta es la zona de trabajo, ahí se ve el volante, ¿no es cierto?, aquí se ve el eje con la excéntrica, y, y acá están, ¿no es cierto?, las piezas que hacen la transmisión de la energía desde el volante hacia las mandíbulas. Ahora, aquí se ve esquemáticamente cómo se desplaza esto, ¿ya? Entonces, en este caso, esto se mueve, al moverse hacia allá y hacia acá, ¿no es cierto? Esto va subiendo y bajando también con un pequeño desplazamiento al lado y lado en función aquí no se aprecia con tanta claridad, pero
así es. Ahora, hay un fenómeno bien importante en estos chancadores, que es, a ver, en realidad esto me parece que en la figura, no, ups, me voy a saltar la figura y después vuelvo, que es el fenómeno de ahogue, ¿ya? Porque si ustedes observan, el diseño de las mandíbulas puede hacerse recto, ¿ya? O en este caso, perfil que le llaman cóncavo, no sé, o puede hacerse curvo. Cuando se hace recto, eh, tienen por un lado ustedes aquí la apertura, entonces el material entra, cae, ¿no es cierto? Y va haciendo en general, o sea, en el primer apretón, como no es tanta la amplitud de movimiento aquí, entonces más que nada produce un quiebre superficial, digamos, que hace que se reduzca un poco el tamaño de esto, pero que la partícula inicial conserve su tamaño, la cual entonces baja un poco y ahí va a ser sometida, como aumenta la amplitud del desplazamiento en esta zona, va a ser sometida a un esfuerzo mayor que va a producir el colapso. ¿Ya? Y así sucesivamente esto va a ir bajando hasta que va a haber un momento, porque a medida que se tritura, empieza a aumentar la densidad, o sea, el volumen aparente de la roca, porque empiezan a quedar huecos que antes en la piedra compacta, digamos, no existían. Pero cuando ustedes trituran la piedra ya no pueden volver a lograr de que ocupe el mismo volumen, entonces empezar a ocupar un mayor volumen aparente, porque obviamente la masa es la misma. Entonces, entre comillas, como que se hincha, ¿no sé? Entonces, y eso puede conducir a que en algún momento, ¿no es cierto?, el material que va bajando, el flujo de material que baja, sea mayor que el flujo de material que continúa, digamos, hacia el siguiente nivel. Aquí esto está numerado para ilustrar eso. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, si aquí está el punto de descarga, dice que hay un punto de, entre comillas, ahogue, ¿ya? Donde el material en el fondo tiene que hacer cola para salir. Ahora, eso en el caso de los chancadores que tengan muelas curvas, ese punto de ahogue, ¿no es cierto?, tiende a desplazarse más hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí lo que están mostrando es el abre y cierra, ¿no es cierto? Ahora, si uno mira la figura del lado izquierdo, aquí está ilustrado bastante bien la diferencia entre el usar una muela recta y usar una muela de perfil curvo. La muela recta corresponde a la línea punteada, ¿ya? Mientras que las, las piedras que aparecen, o sea, las rocas que aparecen dibujadas directamente corresponden al perfil curvo. Entonces, justamente aquí se produce un mayor grado con el perfil curvo de trituración en la primera etapa, de tal manera que el material pasa más triturado hacia abajo, experimenta este aumento aparente de volumen, ¿ya? Y tiende a producir, por lo tanto, este fenómeno de ahogue en la última parte. El perfil recto tiene una trituración más paulatina, ¿ya? Y el material va disminuyendo de tamaño en operaciones, o sea, en más etapas. La curva cinética de reducción de tamaño, digamos, es menos pronunciada. Sin embargo, este otro diseño, ¿no es cierto?, permite mayores capacidades de proceso, ¿ya? Y con eso se busca evitar, digamos, además el ahogue. Entonces, cuando esta cosa abre, cae el material que ya viene pretriturado, eh, pasa, digamos, con más facilidad. Entonces, volviendo a la figura anterior, el ahogue tiene
una desventaja, bueno, ventaja o desventaja dependiendo de la etapa en que uno se encuentra. Porque en el caso, por ejemplo, si ustedes van a producir áridos para construcción o cosas así, lo más indeseable es que tengan chancado interpartículas, ¿ya? Porque eso produce una mayor cantidad de material fino, porque muchos más puntos de contacto haciendo fuerza, eh, y eso genera sobrecarga. El material fino le cuesta más bajar, ¿no es cierto? Se acumula, digamos, en la parte más baja del chancador, y eso al final reduce la cantidad de material que ustedes le pueden agregar, porque si no, no pasa. Eh, entonces, este es un fenómeno relevante, ¿no es cierto?, que se busca reducir al triturar antes y darle suficiente amplitud aquí para que el material baje. Y en eso, a lo largo del último siglo, digamos, hubo toda una optimización de ese diseño. O sea, aquí también vale la pena comentar que a medida que el material aumenta de volumen, también la cámara tiene una mayor amplitud para acoger este mayor volumen aparente del material a medida que va bajando, sin que tengan que aplicarse grandes esfuerzos. O sea, al fondo se adapta a eso. Eso es parte del diseño y lo que hace exitosa esta máquina. Aquí se ve un esquema de un chancador que se parece más al que tenemos en el laboratorio. A ver, yo creo que tenía por ahí, a ver, ahí no, una animación. Bueno, después vemos las animaciones, pero podemos reforzar esto. Ahora, este es un tipo de chancador que tiene justamente, es más simple de diseño, tiene este eje donde aquí está la excéntrica, y esto ejerce el movimiento, ¿no es cierto?, de sube y baja, que se parece bastante al que tenemos en el chancador del laboratorio, que justamente tiene una excéntrica. No sé si alguna vez lo vieron funcionando sin las cubiertas. Pero ahí se ve la excéntrica, entonces esto, junto con acercarse, sube, ¿ya? Ahora, esto aumenta la producción, pero también produce mayor desgaste del material por el esfuerzo de cizalle que se produce durante la fase de ascenso. Entonces, genera más material fino y produce cizalle. Ahora, en el caso de la metalurgia de proceso o en el procesamiento de minerales, eso no es necesariamente un defecto. De hecho, eh, las muelas de chancadores, la gente que fabrica árido, de hecho, si usted, cuando le pedíamos prestado el chancador al laboratorio de obras civiles, ¿no es cierto?, nos mandaban un chancador de mandíbula plana, mientras que los chancadores nuestros tienen mandíbula ondulada. Y justamente la mandíbula plana lo que quiere es minimizar los puntos de contacto con grandes esfuerzos sobre las piedras para que se quiebren sin generar mucho fino. En cambio, al poner una muela ondulada, en los puntos de contacto se produce una concentración de esfuerzos que hace que se genere más material fino. Y eso, digamos, le reduce la carga a las etapas siguientes de la combinación. Bueno, esta ya la comentamos. Desde el punto de vista de materiales y diseño, normalmente es acero fundido o fundición, digamos, o sea, fierro fundido nodular, con el cual se hace la estructura la más gruesa, digamos, esto, ¿ya? Esto normalmente es una pieza, son piezas fundidas, generalmente van por partes. Ahora, aquí este chanclador se ve relativamente pequeño, uno no tiene con qué compararlo, pero si pensamos en los chancadores primarios de minas, son unas máquinas enormes. Las muelas, las que están en contacto con el mineral, o sea, la zona de contacto aquí, estas piezas que van acá, que son piezas que se desgastan y por lo tanto son piezas que se reemplazan, son
este es un repuesto, ¿no es cierto?, que cada tantos meses hay que reinstalar, parar y hacer mantención y reinstalar esas piezas. Generalmente, o lo más, la gran mayoría se hace de acero Hatfield, que es un acero, si es que no se acuerdan, de 12 a 14% de manganeso, generalmente 14 dice la norma, que tiene del orden de 1,2% de carbono, puede tener un poco más, un poco menos, y dependiendo del grado de la norma puede ser acero Hatfield, o sea, básicamente carbono manganeso, puede ser carbono manganeso cromo, que le da un poco más de rigidez, o bien carbono manganeso molibdeno, ¿ya? El acero con el molibdeno también permite mejores tratamientos térmicos, porque este es un acero austenítico que se endurece por deformación, pero la gracia está en que la pieza en sí es bastante blanda. Un acero Hatfield debe tener 200, no menos, 280, 200 Brinell, digamos, de dureza, sin deformar, y puede llegar a tranquilamente a 450 o 500 en la zona de contacto con la roca. La gracia es que como es un acero austenítico y relativamente blando, es tenaz y es capaz de absorber mucha energía. Entonces, se endurece la superficie, pero permanece tenaza en el centro, lo cual lo hace resistir muy bien los tremendos esfuerzos que se generan durante la compresión de roca. Otro detalle a mencionar es la existencia de lo que se llaman los hinchancables. Ese es un término que se usa internacionalmente para referirse a objetos generalmente de fierro, que por ejemplo pueden ser dientes de pala, pueden ser qué sé yo, barras, barretas o herramientas, ¿no es cierto?, que por algún motivo se van con el, en el camión o después se van en alguna cinta transportadora, y que si entran al chancador, eh, claramente el material no va a ser capaz de triturar eso, ¿no es cierto? Y se produce una alza de carga y bueno, ahí saltan las alarmas y el chancador se traba. Antiguamente había que entrar a desarmar, que era toda una cosa bastante compleja. Hoy día muchos de estos chancadores tienen seguro, de tal manera que simplemente se produce una pequeña, o sea, se separa el cono de del eje central, ¿no es cierto? Se abre la cosa, pasa, cae todo lo que tiene el chancador adentro, ahí se recupera el material muchas veces mediante magneto o algo así, y el proceso sigue, digamos, con un mínimo de interferencia. De todas maneras, la, tanto en la entrada como en la descarga suelen haber magnetos que intentan capturar estas cosas. Ahí los aceros austeníticos, eso sí, por ejemplo, en dientes de pala o en piezas que vayan a las palas mecánicas, son claramente indeseables porque no son magnéticos. Entonces, cuando se le sale un diente a un balde, no hay cómo detectarlo. Entonces, en ese sentido, los baldes generalmente utilizan acero cromo-molibdeno, tratados térmicamente, pero que tengan estructura de, digamos, no austenítica, sino que PSC, ferrítica, martensítica o todas las cosas intermedias que genera el tratamiento térmico. El chancador giratorio se inventó después, a pesar de que más o menos se empezó a trabajar en la idea al mismo tiempo que, muy poco después del chancador de mandíbula, pero no se patentó un diseño exitoso. Hay varias patentes previas, pero que no tuvieron éxito comercial, hasta 1881 por un inventor de nombre Gates. Aquí se ve un esquema, digamos, de cuál es la idea del chancador giratorio. El concepto es muy parecido al chancador de mandíbula, pero con la diferencia de que este, en vez de operar, digamos, en XY, este opera con simetría circular, ¿no es cierto? Y mientras, ya explicamos, ¿no es cierto?, que este eje que va suspendido de la parte superior y que aquí va en forma excéntrica, en el fondo, en cada plano, en cada corte de esta sección circular, genera un chancador, el equivalente a un chancador de mandíbula. Entonces, desde el punto de vista de la acción,
son muy similares, pero la capacidad del chancador giratorio es tres, puede llegar a ser 3, 4 veces la de un, a ver, 3 veces tranquilamente la de un chancador de mandíbula, por esta razón. Entonces, por ejemplo, en un laboratorio, un chancador giratorio en general tiende a ser un elefante blanco, porque tiene demasiada capacidad, entonces uno nunca tiene suficiente material para procesarlo, o sea, para utilizarlo. En ese sentido, en el laboratorio es más deseable un chancador de mandíbula, porque nosotros operamos con cantidades pequeñas. Pero en planta, digamos, estos son deseados. Ahora, los chancadores de mandíbula tienen alguna pequeña ventaja por el lado de la apertura, permiten definir aperturas mayores. Aquí hay alguna vista de, a ver, este es un chancador, dice, fabricado completamente en acero de la empresa Alex Chalmers, que ya no existe, hoy día eso está, esas plantas están como parte de Metso, ¿ya? 1,54 m de apertura de alimentación, o sea, ahí se ve una persona, por lo tanto se pueden dar ustedes una idea de la magnitud de estas máquinas. Eh, dice que fue por una mina de cobre en Chile, 76. ¿Qué se instaló en esa fecha? Probablemente eso tiene que haber sido alguna de las minas de Codelco, Chuquicamata, o quizá este sea el chancador de la planta chancador teniente. Entonces, bueno, aquí ustedes se dan una idea de cómo es la máquina físicamente. Ahí está el personaje, como digo, para dar la dimensión. Ahí se ve la unidad motriz, ¿no es cierto? Y por lo tanto el eje va en toda esta parte. Y aquí en este esquema, ¿no es cierto? Ustedes se pueden dar una idea también de cómo es la instalación industrial. O sea, normalmente lo que uno ve es una caseta. Ahí detrás, ahí está la sala eléctrica donde se opera todo el control de la máquina. Y ustedes tienen un camión, el camión minero, ¿no es cierto? Y nótese las proporciones, ya para que se hagan una idea, que es el que descarga aquí. Aquí hay unas parrillas de barras muy gruesas que se llaman grizzly, en referencia al oso gris, ¿no es cierto?, habitual en Norteamérica, porque son unas parrillas muy gruesas que impiden que el material, a su vez el material demasiado fino, pase, y simplemente se pasa de largo a través del grizzly y, y se junta con el material que pasa por el chancador en el fondo. De tal manera que el chancador se cargue solamente con material grueso. Entonces, el material pasa, aquí se ve la araña, bueno, se le llama araña eso. Ya les explico por qué. Y hace su acción de chancado y el material resultante, ¿no es cierto?, se junta en el fondo. Me parece... Uy, yo tenía una animación. ¿Dónde la dejé? Ah, se me olvidó mostrarla al comienzo. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Una animación que espero que no me pase la propaganda habitual que hace. Compartir pantalla. Ahí está. Esto para que se hagan una idea. Están viendo una instalación que muestra una estación de captura de chancado. Sí, profe, sí se ve. Ya. ¿Se escucha el audio? No. Bueno, chancado primario al lado de la mina, ¿no es cierto? Aquí viene el camión. Este está pensado con 2 bocas de captura. Ustedes que hay unos martillos picadores cuando hay material muy grueso que no da para bajar. Esos martillos que están ahí. Ahora, nótese que esto es una animación, ¿eh?
Bueno, ahí comenta que para evitar el polvo hay spray de agua también que cuando el camión descarga se evite la emisión de polvo. Esos son más picadores neumáticos que le pegan ahí a la roca hasta partirla, aunque hacer que pase. Esta es una animación, así que la titulación misma no es realista. ¿Eh? Ahí está, ¿no es cierto?, el capturador de hinchancable, el material chancado que va a dar a cintas transportadoras. Ese corte era solamente para ver, ¿ya? Ahí se cerró y como es en realidad, va todo eso subterráneo. Aquí es para no tener todo en la misma cinta, además que 1,5 metros de ancho la. Bueno, el mineral al final se acopia en la pila, ¿no es cierto?, que es en el fondo la reserva de material para cuando el mineral no, cuando hay que hacerle mantención al chancador, por ejemplo. Uy, se nos metió la propaganda. Vamos a. Ya, ahí lo saqué. Y aquí hay que parar esto. Ya. No se oye el audio original del YouTube. No, profe, no se escuchó. Ya, pero ustedes vieron la imagen nomás. Sí, Bueno, traté de relatar lo más importante que iba diciendo el locutor. Pero, ¿se dan una idea de cómo funciona el chancador primario? sí. Es el camión, descarga, agüita para evitar el polvo, martillos picadores para cuando se llega una roca demasiado grande, y después esto pasa por el chancador, a la salida, ¿no es cierto?, pasa por un detector de metales, ¿no es cierto?, y después eso se va por cinta transportadora al stockpile, desde donde va a alimentar a las plantas de chancado secundario o al molino SAC, dependiendo de cuál sea el diseño de la planta. Ya, bueno, aquí hay algunas ilustraciones adicionales. Estas son figuras del libro de Wills. Ups, sí, ahí está Wills. Pero para que también ustedes se den una idea adicional de la magnitud. Mira, aquí están las personas y ese es el pivote Profe, central que está ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese tamaño. Y aquí hay una fotografía de un camión descargando. Ahí se ven los grizzly, ¿ya? Son ser profe, no está barras de. compartiendo pantalla. ¿Ah? Ah, no No estoy está compartiendo compartiendo la pantalla. pantalla. Pardon. Excuse me. Perdón. Entonces, estábamos en. Ya, ya, eso lo habíamos comentado.
Entonces, no, le estaba mencionando que aquí aparecen algunas ilustraciones, digamos que básicamente lo que muestran es el orden de magnitud de esto. La araña se le llama a esta pieza transversal que va ahí y que da la idea que esto es como, se refiere a las patas de una araña, ¿no es cierto?, abiertas ahí que se afirman sobre el borde y que son las que sujetan todo esto. Por algún motivo eso al que se le ocurrió era una araña. Entonces aquí está, si usted fijan, estos chancadores llevan placas de recubrimiento. Esto también es algo que se instala una o dos veces al año dependiendo del programa de mantención, ¿no es cierto?, y de los espesores que se manejan aquí. Y bueno, el chancador giratorio, como decía, con respecto al chancador de mandíbula, es una máquina hecha para triturar rápido y que pase lo antes posible el material. Tiene grandes pendientes, las paredes son bastante verticales, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad de giro de esto va un poco a la par con la velocidad de caída, de tal manera que este eje debe andar entre 100 RPM más o menos, o sea, dará no más allá de una vuelta y media por segundo. Ahora, esta palabra gate habla de la apertura, ¿no es cierto?, que es justamente el tamaño máximo que el chancador es capaz de absorber, ¿ya? Algunas otras palabras que cuando lean reportes, bueno que les suena el spindle, que es el eje central, sleeve, que es, yo no tengo claro bien cómo traducir esto al español, me he acostumbrado a pensar en sleeve y ya sé de qué estoy hablando. Así que me disculpo por eso y seguramente les voy a transmitir mis malas costumbres lingüísticas. Y bueno, la araña que está allá, ¿no es cierto? Y eso les da una idea de cómo funciona. Entonces, como digo, estos son las dos máquinas los dos tipos de máquinas que opera, que se realiza principalmente el chancado primario, que es lo que permite, por ejemplo, el material que recién sale de la mina. Entre paréntesis, el transporte por camión es muchísimo más caro que el transporte por cinta transportadora. Entonces, no es casual de que la planta de chancado esté cerca de la mina y a veces incluso está en el fondo de la mina. O en caso de minas subterráneas, el chancador primario está en la mina misma. Porque la tarea principal del chancador primario es hacer transportable el mineral a través de correa transportadora. Bueno, y ahora pasamos a echarle un vistazo. Había pensado en dibujar sobre esto, pero se me fue. A ver. Esto creo que tiene unas posibilidades de dibujar. A ver. Los chancadores secundarios o de cono, como decía, difieren de los anteriores porque aquí esto ya no va colgando, sino que va apoyado, pero en realidad lo más esencial está aquí, en la forma de esta cavidad. Fíjense ustedes, no estoy tan mal como pintor, digamos. Fíjense ustedes en la forma de él. Entonces tiene mucho menos pendiente. Ahora, este eje gira bastante más rápido. Un chancador de estos puede operar a 700, 800 RPM. O sea, entonces, ¿qué hace? Digamos, qué efecto tiene eso? De partida, por el hecho de tener más inclinación, el material se demora más en caer, porque tiene solamente una componente de la fuerza de gravedad actuando. Y por otro lado, al girar esto más rápido, la cantidad de veces que le da un apretón, ¿no es cierto?, es también mayor. Ahora, esto da cuenta de que el material... ¿Estoy compartiendo? No. Chao. Perdón. Vuelvo. ¿Aló? Sí, ¿En qué parte me quedé? ahí en el dibujo. Estaba explicando el dibujo. Ah, pero ustedes estaban viendo el dibujo. Sí, sí, se ve. Ah, pero ahora o hace un rato. Ahora, porque había dejado de compartir pantalla.
cada vez que deje de compartir pantalla avísenme de inmediato, porque me pasa por distraído. ¿Ya? Para no hablarles de cosas que no están viendo, se les voy a mostrar. Bueno, lo que estaba diciendo es que estos chancadores, como digo, que de partida por diseño van apoyados, de tal manera que hay un engranaje aquí, ¿no es cierto?, que es el que transmite el movimiento del eje, lo transmite aquí al plato este, que como esto va puesto excéntricamente, este plato se balancea a un lado y al otro, haciendo una acción similar a la del chancador giratorio. Pero, como digo aquí, el diseño mecánico es diferente. Pero también lo esencial desde el punto de vista más metalúrgico es la diferencia en la geometría de la cámara, ¿no es cierto? Y, o sea, esto primero tiene una mayor inclinación. Segundo, esto gira más rápido, ¿ya? Esto debe girar unas 6, 8 veces más rápido. Eso significa que la cantidad de veces que una partícula recibe un apretón, ¿no es cierto?, aumenta, porque a su vez, a medida que vamos teniendo menos tamaño de mineral, la energía necesaria para triturar por unidad de masa va aumentando. Entonces, se requieren más intentos para lograr, ¿no es cierto?, que la partícula finalmente llegue al tamaño deseado. Entonces esto va bajando paulatinamente de tamaño en una acción más rápida. Y eso es lo que estaba marcando ahí. Esto es lo que se llama un chancador, a su vez, Simons, que es me parece el primero que diseñó esto. Ahora, esta es la versión Nordberg del diseño original de Simons, ¿ya? Y si ustedes comparan el tamaño de este cono con este otro, ¿no es cierto? A ver, voy a aumentar acá para que se alcance. Vamos a cerrar aquí. Ustedes están viendo toda esta ventana, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, miren ustedes, comparen el tamaño de esta cámara con la anterior. ¿Se fijan? Esta está especializada en recibir material más grueso. Esta, en cambio, está especializada en, o sea, parte de un material más fino. Entonces, este es un chancador que está pensado para la etapa terciaria. También, o sea, el resto también opera más rápido, ¿no es cierto? Y da una gran cantidad de compresiones, digamos, al material antes de que pase, y eso es lo que permite que este material salga todo lo triturado que sale desde la, ¿cómo se llama? Desde la cavidad del cono. Ahora, me entró la duda. Ah, no, esa no era. Aquí hay, esto es figura también tomada de Wills. Aquí hay una ilustración un poquito más amistosa, ¿no es cierto?, del, del perfil de la máquina, ¿no es cierto? Entonces la boca, por donde simplemente se va hacia el mineral, y aquí, ahí donde se ve el cono, digamos que está obviamente cortado para que ustedes puedan apreciar cómo es la sección, pero esa es la cavidad. Aquí aparece cerrada y aquí aparece abierta, entonces aquí está el momento en que se está produciendo la acción de compresión y aquí se está produciendo el desplazamiento del material para la descarga. O sea que no aparece claramente ilustrado acá. Entonces esto lleva, aquí los repuestos son justamente eso, que es este perfil, que es un cono, es una pieza circular que va fundida en acero Hatfield, de la típica cosa que se hace en el Exmetal, por ejemplo, en acero Chile. Y esta otra pieza de acá, que es la parte de abajo del cono, que también es una pieza circular, ya todo esto es una sola pieza, y que también, digamos, es la que se está reemplazando periódicamente a medida que se desgasta. Estos pueden partir de tranquilamente 10, o sea, 120, 150 milímetros de espesor y quedar en no más allá de 30. Y ahí también una visión esquemática, ¿no es cierto?, de los diseños más clásicos. Este es
el estándar, ¿no es cierto? Que siempre hay que prestar, lo que hay que prestarle atención es al ángulo, al ángulo de caída, ¿no es cierto? Y a la forma de la cavidad. Este es claramente un chancador secundario por la forma de la cavidad. Y este de aquí, que se le llama de cabeza corta, ¿no es cierto? Es un chancador terciario porque ya presupone que el material que viene es más fino. Ahora, nótese la pendiente. En diseños de última generación se ha ido modificando la geometría de todo esto, ¿no es cierto? De tal manera que para aumentar la capacidad de producción de los chancadores, han aumentado las pendientes y estos chancadores de última generación tienden a parecerse a un chancador de digamos, un chancador giratorio, ¿ya? A pesar de que van apoyados, etcétera, y operan con las bases de los chancadores de cono. Pero la geometría de la cavidad tiende a parecerse a la del chancador eh, giratorio. Ahora, el otro detalle, creo que tengo por aquí reservada una muestra de un chancador, por ejemplo, que en vez de girar el centro, esto va fijo y lo que se mueve y se hace vibrar, digamos, es la cavidad externa. Déjenme ver si lo encuentro, si lo comparto. Me parece que es esto. A ver, ¿cómo se hace? Se deja de compartir. Y se vuelve a compartir esto. ¿Ya? Se ve que ese es un diseño alternativo. Ahí se les metió un hinchancable. Ups. Así que lo que hacen, lo dejan pasar y siguen operando. Y supone que algún detector magnético lo capturó ahí a la pasada. Ya, volví a las láminas. Bueno, y por último, les quería comentar, si ustedes se fijan, todos estos chancadores funcionan sobre la base del principio de compresión. Por ahí uno que intentó entrar a la industria hace unos 25 años y que finalmente fue adoptado principalmente por los proveedores de áridos para la construcción, que es el Barmac, el Rotopactor. ¿Qué es lo que es el Barmac? Es un sistema, ahí se ve en corte, pero esto es por supuesto circular, que tiene una caja central por donde se deja caer el material, ¿no es cierto? Y en esta caja central, esta gira y lanza el material a gran velocidad, ¿no es cierto?, hacia esta parte fija que son las paredes y que tiene eh, un revestimiento del mismo mineral, ¿no es cierto?, para hacerlo en el fondo un revestimiento autógeno y reducir la necesidad de mantención. Inicialmente era solamente este chorro, pero en algún diseño posterior a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, hacer pasar material también hacia el otro lado, de tal manera que este material que sale chocara contra otras partículas, de tal manera de producir un mayor, o sea, aprovechar en mejor forma la energía. Aquí en este diagrama se ve un poco mejor así, ¿no es cierto? Aquí esto supone que va girando y va lanzando material, y el material que cae desde arriba, ¿no es cierto?,
hace que en esta zona se produzca una intensa trituración producto de los golpes de roca con roca. Esto sería un caso real de trituración por impacto, donde la energía no aparece por el hecho de confinar entre dos superficies actuantes, digamos, una roca, sino que almacena energía en la roca, energía cinética que se disipa en impactos y eso es lo que produce la acción de trituración. Este tipo de impacto genera menos material fino y por lo tanto es atractivo para los proveedores de árido que no necesitan chancar pero no moler. Y ahí hay otra visión esquemática de lo mismo, ¿ya? Bueno, eso era lo que les tenía para hoy, ¿ya? Pretende ser una mirada muy, ¿cómo se dice? Muy desde el balcón, así, al paisaje. Un paisaje, una mirada amplia a los tipos de chancadores que es lo que después hay que modelar. Porque aquí hemos entendido cómo entra el material, cómo se va procesando, ¿no es cierto? Ahora tenemos, el siguiente problema que tenemos es cómo describir el funcionamiento de estas máquinas en forma ya más matemática, modelarlas y poder hacer cálculos. Así que eso debiera ser lo que alcanzaríamos a hacer iniciar el viernes, antes que ustedes se vayan de vacaciones, y lo tendríamos que redondear en la última semana de mayo antes de entrar en molienda propiamente tal. Y como digo, ya estoy subiendo preguntas o material, digamos, ya sea como para ayudar al estudio, o sea, de esas preguntas que uno lo deja pensando. Espero que sea así. O bien derechamente evaluaciones, pero todavía no tengo muy claro el esquema de cómo se hacen los puntos para que la evaluación sea equilibrada. Estoy exactamente estudiando eso, pero ya en el sitio web hay unas poquitas preguntas como para demuestras. Y si ustedes me dan alguna realimentación, también les estaré agradecido. Nos vemos el viernes entonces. Profe, entonces no habría ninguna tarea, ningún trabajo que esté pendiente como para Mira, evaluación, ¿cierto? pendiente todavía no, pero te aseguro que entre mañana y el miércoles ya va a haber trabajo que hacer. Porque hoy día en la mañana justamente estuve trabajando y ayer estuve trabajando en entender cómo funciona todo esto. Es bien complejo el Moodle para poder a ustedes ponerles trabajos que hacer. Pero ahora voy a ajustar los plazos para que sea razonable y no se trata de volverlos locos tampoco. Pero Ya, dentro de la profe. semana ya tengo, ya nos vamos a poner al día con la forma de trabajo que es propia de este sistema. O sea, que les pongo un poco de materia que puede ser esto mismo, pero ya puesto en video previamente, y les planteo cosas que hacer y dedicamos la clase más bien a discutir sobre cómo se hace. Ya, profe, muchas gracias. Ya, nos vemos el viernes entonces. Ok, chao, Y chao. espero sus comentarios. Profesor, nos vemos el viernes. Chao.